estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jaime? Muy bien, muy bien. Acá iniciando nuestro programa Un Café con Jaime. La idea es que hoy hablemos sobre temas fundamentales o trascendentales en la ciudad de Medellín. Y yo quiero proponerte algo, que hablemos de un tema muy importante para la ciudad, que es el tema de la educación, pero concretamente el tema de la lectura. ¿Y por qué te sugiero ese tema, Carlos Mario? Porque a raíz de nuestra profesión docente hemos visto la dificultad con nuestros alumnos que al momento de desarrollar una actividad o una prueba no se equivocan porque no saben leer. Y eso me inquietó para analizar e investigar qué está pasando en Colombia, por qué los jóvenes hoy no leen. Y me llevó, quisiera empezar con esto, que en el país se leen 1.9 libros al año, según el informe más reciente del DANE. ¿Qué piensas de eso, Carlos Mario? Vos que también que tienes mucha más experiencia en la docencia. Bueno, a mí me preocupan muchas cosas con la lectura, y primero es el desconocimiento de saber qué es la lectura en sí. Nosotros pensamos que ir a la escuela es aprender a leer, pero yo pienso que es una idea falsa, Jaime. Entendamos que el hombre, desde hace muchísimos años, cuando él dejó, por decir, las cavernas y empezó a dejar la cultura oral a un lado, empezó a hacer señas, grafitis, jeroglíficos, y empezó eso a ser descifrado como una lectura. O sea que es una decodificación. Lo que se hace con la lectura es decodificar lo que el otro escribió. Yo leo porque quiero interpretar al otro. ¿Qué está diciendo el otro? Es que por medio de la lectura es que nos comunicamos. Totalmente. O sea, y el que no sabe leer no sabe escribir. No. Y por medio de la lectura y la escritura es que nos comunicamos. Claro. Ahí los errores de comunicación y los grandes problemas de la humanidad. Es una herramienta, y el problema está en que la escuela no es garantía de que se enseñe a leer. O sea, no es garantía de que tú vayas a la escuela y aprendas a leer. Porque si eso fuera garantía, entonces nuestros alumnos de la universidad supieran leer. Y la muestra está en que no sabemos leer. Y al no saber leer, pues no se sabe interpretar al otro. No sabemos interpretar el libro, no sabemos interpretar lo que el otro escribió. Y ese es un gran problema. Claro, a raíz de eso, pues, desarrollando e investigando cuántas personas leen en el país, y vemos cifras aterradoras. Por ejemplo, el 60% de los colombianos no leen libros. Porque bueno, hay que aclarar ese tema. Yo creo que los jóvenes hoy leen también, ahorita con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, con las TIC. Sí, pero a lo que estamos aquí enfocados es la lectura, como libro, como historia, como conocimiento. O sea, ahora, ¿qué están leyendo los jóvenes ahora? Eso nos dio a interrogar. Lo que pasa es que nosotros creíamos que leer en la escuela era leer una cartilla, y decimos que hoy los muchachos no están leyendo. Yo diría, Jaime, que los muchachos hoy están leyendo más, porque el muchacho hoy se está acercando al computador, está mandando un mensaje, está recibiendo un mensaje, está decodificando lo que el otro le dijo. Entonces, habrá quienes en este momento están satanizando las redes sociales y dicen, el muchacho no está haciendo nada bueno con las redes sociales. Pero yo creo que el muchacho, a través de las redes sociales, está leyendo lo que el otro le está diciendo. Yo no veo las redes sociales con satanización, las veo malas, porque en las redes sociales se está presentando una lectura, que lo ideal fuera que hiciéramos lectura de textos de obras clásicas, que hiciéramos textos de lecturas entre comillas, digo entre comillas porque la importancia se la da a cada cual, pero que hagamos lecturas de cosas importantes. Pero el muchacho hoy lee poquito, pero lee. Lo que sí no lee es textos. Y internacionalmente, con las estadísticas que tú tienes ahí, yo pienso que se está midiendo mucho en la lectura de libros completos, o sea, de textos completos. Porque otra cosa es la deserción del libro. ¿Cuántas personas en Colombia empezamos o empiezan a leer un libro y nunca lo terminan? A raíz de eso yo investigué y vi un texto muy importante que se llama El libro en cifras, de la CERLAC, que es el Centro Regional para el Fomento del Libro de América Latina y el Caribe. Correcto. Y unas cosas muy interesantes. Lo primero es que aquí se han hecho 3 estudios sobre el índice de lectura. La gente cómo lee. Es muy bajo. El primero lo hicieron en el 2005, el segundo en el 2010 y el último lo hicieron en el 2012, 2013. El más reciente. Ese es el más reciente, que es también preocupante porque es muy poco los estudios que hacen. Entonces, analizando la población de 12 años en adelante, veíamos entonces, según el porcentaje de población de lectura, solamente un 47% lee libros en los últimos años. Y revistas,
un 50%, y diarios un 63%. Ahí es donde está enfocado entonces lo que tú dices, de que ya los jóvenes no están leyendo libros, o sea, leen, obviamente, para escribir el WhatsApp hay que leer, pero realmente qué contenido de literatura están leyendo los jóvenes y de conocimiento están adquiriendo para desarrollar su mentalidad y su vocabulario y su ortografía. Pero yo voy a una cosa, y es la siguiente: no vamos a buscar culpables, pero aquí alguien tiene la culpa. La tiene la casa, o sea, la familia, la tiene la escuela o la tiene la sociedad. Porque hay que decirte también que la lectura hace mucho tiempo, y bueno, en algunos casos hoy también, se sigue viendo como un castigo. Cuando el pelado está necio le dice, siga jodiendo y lo pongo a leer. Entonces, una persona de esas, ¿cómo va a querer aprender a leer? Como el chucho. Le mostró el chucho la lectura. Claro. Entonces, usted lo castiga. En la escuela lo castigaban y lo paraban al frente con un libro y póngase a leer porque usted está muy necio. Entonces, la lectura fue sinónimo de castigo. De ahí que la gente lo va a llamar la lectura, o no va a querer ser un lector. Ahora, ¿qué leen? Lo que tú estabas diciendo, ¿qué están leyendo los muchachos? Cosas muy cortas, mensajes muy cortos, no muy a profundidad. Claro, pues miramos acá, por ejemplo, los lugares donde la gente están haciendo las lecturas. Vemos que entonces, de acuerdo a este mismo estudio, que me parece muy interesante y por eso lo traigo para compartirlo con usted, Carlos Mario, es que el 87% de las personas que leen lo realizan en el hogar. En el colegio solamente un 17%. Muy bajito. Un 17%. Y aterriza lo siguiente: el 5% en las bibliotecas. Y en el centro de TICs solamente un 4%. Entonces la práctica lectora en lugares con acceso a TICs también ha ganado participación, dice yo te digo, es garantía las bibliotecas en la ciudad de que la gente lea. O sea, si llenamos la ciudad de biblioteca, la gente se va a meter todo a leer. Además que hay una cosa también que, o sea, lo que hay que motivar, hay un artículo del Tiempo que habla sobre que el gobierno quiere incentivar la lectura y que quiere pasar de 1.9 a 3.2 libros de lectura, que sigue siendo muy bajito. Es muy bajito con los alemanes, con los franceses. Seguimos en unas, pues rescatamos la intención del gobierno, pero me parece que es una intención evidentemente mediocre. Eso es cuestión cultural, Jaime, eso no es de la noche a la mañana, eso no es llenando las escuelas de libros, como se creyó que llenando los colegios de computadores todo el mundo iba a ser pues entonces un hacha para manejar los computadores. No, esto es cuestión cultural, y la lectura tiene que nacer desde los primeros grados de escolaridad, en formación, en educación y en ejemplo. ¿Qué ejemplo están dando los papás leyendo para que los hijos los vean leer? Miremos, por ejemplo, ese estudio de lectura que está en el Diario de la República, y vemos entonces que en Colombia se lee 2.2 libros al año, dicen acá según este estudio, comparativamente con Chile, que se lee 5.4 libros, Argentina 4.6, Brasil 4.4 y México 2.9, ¿cierto? Estamos por debajo de todos. Estamos por debajo de todos, pero mire, por ejemplo, países como Suiza, 47%. Alemania. No, es que los índices. España, el 61%. O sea, lo que quiere decir que se leen 61 libros en promedio. Entonces es muy difícil comparar nosotros con ellos si no tenemos una cultura de la lectura. Y en estos datos porcentuales, mire, por ejemplo, leen en el tiempo libre. En datos porcentuales, Argentina en el tiempo libre el 66%, México un 13%, Colombia un 31% y Brasil un 28%, España un 58% en el tiempo libre. La lectura sigue siendo, Jaime, una cosa bastante baja en índices a nivel de Colombia, y yo pienso que las sociedades progresan cuando se meten en el cuento de la lectura, cuando se lee. Porque el que lee aprende, porque el que lee aprende a mirar a otras sociedades. Tú puedes viajar por el mundo sin necesidad de moverte. Tú lo que tienes que hacer es sentarte a leer para poder entender que hay en esas otras culturas. La lectura te transporta, la lectura te lleva a otros lados.
Entonces hay que pensar, diría yo, Jaime, es en cómo incentivar esa cultura de la lectura y meter estas nuevas generaciones en el cuento de leer. Porque es que si seguimos así, pensando en otras cosas, menos en la lectura, las generaciones que vienen serán pésimas. Totalmente de acuerdo. Y retomando la pregunta que hace sobre es importante tener bibliotecas, que me parece muy importante. Sí, obvio, hay que tenerlas, obvio, hay que tenerlas. obvio. Porque eso también ayuda a tener espacios para motivar la lectura. Pero ¿cuáles son las estrategias para llevar a estos jóvenes o a los ciudadanos a que visiten las bibliotecas? ¿Qué es lo que está pasando? Y mire que porcentualmente, me gusta mucho ese tema de estadísticas porque esto nos muestra y lo que no se mide no se puede, digamos, corregir. Dentro de un porcentaje poblacional de un 40%, los libros que adquiere la gente son un 29.2%. Es que no hay mercado, Jaime, por eso se han cerrado muchas librerías. Entonces, comprados en librerías, el 29.2%. Claro. La gente ya no está comprando los libros. Y fuera de que no los compre, si los compra a veces no los lee, porque en muchas casas el libro se convirtió en un objeto de decoración. Cuando tú vas a algunas casas, lo vemos en la sala. En la sala. Tú puedes ver, por ejemplo, cuando algunas personas entró la moda de poner la Biblia en el Salmo 91, compraron una atril, pusieron la Biblia, pero no la leían. Y entonces las bibliotecas también, en las salas o en las salas de recibo, se convierten en porcelana los libros. Los libros se convierten en un objeto de decoración. Pero ahí usted pregunte cuántos se han leído de los que hay ahí puestos. Es correcto. De manera que esto es un tema muy interesante, que nos podemos quedar acá horas hablando del tema, pero la verdad el tiempo en internet y en redes sociales es corto. Totalmente. Hoy lo que queríamos era hacer un abrebocas de un tema muy importante en la educación, que es la lectura, y queremos entonces invitarlo a que nos vean en este programa que se llama Un Café con Jaime, para que todos se tomen un café con Jaime en temas trascendentales e importantes para la ciudad, y qué más que hablar de la educación. Muy bien, muchas gracias a ti, Mario. Estamos hablando entonces de nuevamente otro tema. otros temas referentes también a la educación. Bien, hasta luego.